Café Jurídico, episodio 124, edición de verano. Muy buenas tardes, hola de nuevo, bienvenido en este miércoles día 16 de junio, mi nombre es Juanma Delgado y esto es Café Jurídico, un espacio de divulgación jurídica donde, en el tiempo que dura un café, abordaremos novedades legislativas, interpretaciones de doctrina y jurisprudencia sobre distintas temáticas, aprenderemos a manejar herramientas para la eficacia y la productividad profesional y, en definitiva, nos acercaremos de una forma amena y distendida al sector jurídico. ¿Comenzamos? Bienvenida, María Ángeles. Muy buenas tardes a todos, buenas tardes, Juanma. Bueno, pues ya estamos de nuevo en un programa de novedades legislativas y en este último mes se han producido bastantes, sobre todo relacionadas con el COVID-19, aunque para el programa de hoy os traemos aquellas que consideramos que pueden ser las más interesantes, pues las mismas conllevan una modificación de normas tan importantes como el Código Civil, la Ley de Enjuiciamiento Civil y demás. Ojalá pudiéramos comentar todas, pero, como siempre decimos, es imposible en este ratito que compartimos, sobre todo porque algunas de ellas son bastante extensas y no habría tiempo suficiente. De cualquier forma, los suscriptores de boletín de Café Jurídico sí que reciben la relación de normas estatales y europeas del mes. Y bueno, si queréis que tratemos alguna en particular, pues como la recibís con unos días de antelación, podéis indicárnoslo y procuramos hacerlo. Como siempre, estamos abiertos a vuestras sugerencias. ¿Preparada, María Ángeles? Si te parece, Juanma, comenzamos cuando quieras. Pues adelante con ello. Ley Orgánica 8/2021 de 4 de junio de protección integral a la infancia y a la adolescencia frente a la violencia. Esta ley combate la violencia sobre la infancia y la adolescencia desde una aproximación integral. Otorga una prioridad esencial a la prevención, la socialización y la educación tanto entre las personas menores de edad como entre las familias y la propia sociedad civil. La norma establece medidas de protección, detención precoz, asistencia, reintegración de derechos vulnerados y recuperación de la víctima. Atiende al derecho de los niños, niñas y adolescentes de no ser objeto de ninguna forma de violencia, asume con rigor los tratados internacionales ratificados por España y en su carácter integral en las materias que asocia a su marco de efectividad. Se recoge en esta ley una definición del concepto de violencia sobre la infancia y la adolescencia, estableciéndose los fines y criterios generales de la ley. Regula la formación especializada, inicial y continua de los profesionales que tengan un contacto habitual con personas menores de edad y recoge la necesaria cooperación y colaboración entre las administraciones públicas y la colaboración público-privada. María Ángeles, tengo entendido que se ha creado una conferencia sectorial de la infancia y la adolescencia. ¿Qué puedes contarnos al respecto? Pues Juanma, esta conferencia sectorial es un órgano de cooperación entre las administraciones públicas en materia de protección y desarrollo de la infancia y la adolescencia. Tiene como función conseguir que haya coherencia y complementariedad de las actividades que realicen las administraciones públicas en el ámbito de la protección y desarrollo de los derechos de la infancia y la adolescencia, y especialmente en la lucha frente a la violencia de estos colectivos. Se encarga de la formulación y ejecución de las políticas, programas y proyectos impulsados por las distintas administraciones públicas en aplicación de esta ley, así como la participación en la formación y evaluación de la estrategia de erradicación de la violencia sobre la infancia y la adolescencia. ¿Cómo se estructura la norma? Pues se estructura en 60 artículos distribuidos en 5 títulos, 9 disposiciones adicionales, una disposición derogatoria y 25 disposiciones finales. En ellas se recogen los derechos de los niños, niñas y adolescentes, entre los que se encuentran su derecho a la información y asesoramiento, a ser escuchados, a la atención integral, a intervenir en el procedimiento judicial o a la asistencia jurídica gratuita. También se incluye el deber de comunicación de las situaciones de violencia de forma inmediata a la autoridad competente o de la existencia de indicios de violencia ejercida sobre niños, niñas o adolescentes, así como la regulación de forma específica del deber de comunicación de la existencia de contenidos en Internet y redes sociales que constituyan una forma de violencia o abuso sobre estos. Además, se dota de medios necesarios y accesibles para que los que hayan sido víctimas de violencia o hayan presenciado una situación de violencia lo puedan comunicar de forma segura y fácil. Sensibilización, prevención y detención precoz, entre otros aspectos de la obligación por parte de la Administración General del Estado de disponer de una estrategia de erradicación de la violencia sobre la infancia y la adolescencia, con especial incidencia en los ámbitos familiar, educativo, sanitario,
de los servicios sociales, de las nuevas tecnologías, del deporte y el ocio y de las fuerzas y cuerpos de seguridad. El establecimiento de protocolos de actuación específicos frente a indicios de abuso y maltrato, acoso escolar, ciberacoso, acoso sexual, violencia de género, violencia doméstica, suicidio, autolesión y cualquier otra forma de violencia, constituyéndose para el correcto funcionamiento de estos protocolos un coordinadora de bienestar y protección en todos los centros educativos. Se establece el compromiso de crear una nueva comisión a fin de elaborar un protocolo específico de actuación en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud para la erradicación de la violencia sobre la infancia y la adolescencia, y que faciliten la identificación de factores de riesgo, así como la prevención y detención precoz de violencia al tiempo que se adoptan medidas para la adecuada asistencia y recuperación de las víctimas, garantizándose una atención a la salud mental integral y adecuada a las personas menores de edad en situación de violencia. Y se permiten actuaciones por parte de los servicios sociales con el fin de responder de forma adecuada a las situaciones de urgencia que puedan presentarse y mientras no puedan derivarse el caso a la entidad pública de protección a la infancia, pudiendo inclusive acompañar al menor de edad a un centro sanitario para que reciba la atención que precise, informando a sus progenitores o a quienes ejerzan funciones de tutela, guarda o acogimiento, salvo que la mencionada violencia haya sido ejercida por estos, en cuyo caso se pondrá en conocimiento del Ministerio Fiscal. Actuaciones en centros de protección de personas menores de edad para la aplicación de protocolos de actuación cuya eficacia se someterán a evaluación y que recogerán las actuaciones a seguir en la prevención y actuación ante las posibles situaciones de violencia. Se establece una atención reforzada a las actuaciones específicas de prevención, detención precoz e intervención en posibles casos de abuso, explotación sexual y trata de seres humanos que tengan como víctimas a personas menores de edad sujetas a medida protectora y que residan en centros residenciales. Se crea un registro central de información sobre la violencia contra la infancia y la adolescencia, al que deberán remitir información las administraciones públicas, el Consejo General del Poder Judicial y las fuerzas y cuerpos de seguridad. También se introduce una regulación específica en relación a la certificación negativa del Registro Central de Delincuentes Sexuales, que pasa a denominarse Registro Central de Delincuentes Sexuales y de Trata de Seres Humanos. Esta ley orgánica trae diversas modificaciones en diferentes cuerpos normativos. ¿Puedes indicarnos cuáles son estas? Se modifican los artículos 109 bis y 110 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, reflejando la actual jurisprudencia que permite la personación de las víctimas una vez haya transcurrido el término para formular el escrito de acusación, siempre que se adhieran al escrito de acusación formulado por el Ministerio Fiscal o por el resto de las acusaciones personadas, garantizándose con ello el derecho a la tutela judicial efectiva de las víctimas del delito, a la vez que se respeta el derecho de defensa de las personas investigadas. También se modifica el artículo 261 y se establece una excepción al régimen general de dispensa de la obligación de denunciar del cónyuge y familiares cercanos de la persona que haya cometido un hecho delictivo cuando se trate de un delito grave cometido contra una persona menor de edad o con discapacidad necesitada de especial protección. Se reforma el artículo 416 del mismo texto legal, de forma que se establecen una serie de excepciones a la dispensa de la obligación de declarar, con el fin de proteger en el proceso penal a las personas menores de edad o con discapacidad necesitadas de especial protección. Del Código Civil se modifica el artículo 92 para reforzar el interés superior del menor en los procesos de separación, nulidad y divorcio, así como para asegurar que existan las cautelas necesarias para el cumplimiento de los regímenes de guarda y custodia. Asimismo, se modifica el artículo 154 para establecer con claridad que la facultad de decidir el lugar de residencia de los hijos o hijas menores de edad forma parte del contenido de la potestad que, por regla general, corresponde a ambos progenitores. Es decir, se requiere el consentimiento de ambos o, en su defecto, autorización judicial para el traslado de la persona menor de edad, con independencia de la medida que se haya adoptado en relación a su guarda o custodia. Se modifica también el artículo 158. El juez podrá acordar la suspensión cautelar en el ejercicio de la patria potestad y o en el ejercicio de la guarda y custodia, la suspensión cautelar del régimen de visitas y comunicaciones establecidos en resolución judicial o convenio judicialmente aprobado, o aquellas que considere oportunas a fin de apartar al menor de un peligro o de evitarles perjuicios en su entorno familiar o frente a terceras personas. Por último, se modifica el artículo 172.5 sobre supuestos de cesación de la tutela y de la guarda provisional de las entidades públicas de protección, ampliando de 6 a 12 meses el plazo desde que el menor abandonó voluntariamente el centro.
del Código Penal se da una nueva regulación a los delitos de odio. Se incluye dentro de este tipo penal la aporofobia y la exclusión social, atendiendo al artículo 21 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, mediante la cual la actuación delictiva subyace al rechazo, aversión o desprecio a las personas pobres. Se extiende el tiempo de prescripción de los delitos más graves cometidos contra las personas menores de edad, modificando el día de comienzo del cómputo del plazo. El plazo de prescripción se contará a partir de que la víctima haya cumplido los 35 años de edad. Se elimina el perdón de la persona ofendida como causa de extinción de la responsabilidad criminal cuando la víctima del delito sea una persona menor de 18 años. Se configura como obligatoria la imposición de la pena de privación de la patria potestad a los penados por homicidio o por asesinato cuando el autor y la víctima tuvieran en común un hijo o una hija y cuando la víctima fuera hijo o hija del autor. Se incrementa la edad a partir de la que se aplicará el subtipo agravado de delito de lesiones del artículo 148.3 de los 12 a los 14 años. Se modifica la redacción del tipo agravado de agresión sexual, del tipo de abusos y agresiones sexuales a menores de 16 años y de los tipos de prostitución y explotación sexual y corrupción de menores. Artículos 180, 183, 188 y 189. Se modifica el tipo penal de sustracción de personas menores de edad del artículo 125 bis, permitiendo que puedan ser sujeto activo del mismo tanto el progenitor que conviva habitualmente con la persona menor de edad, como el progenitor que únicamente lo tenga en su compañía en régimen de estancias. Por último, se crean nuevos tipos delictivos para evitar la impunidad de conductas realizadas a través de medios tecnológicos y de la comunicación que producen graves riesgos para la vida y la integridad de las personas menores de edad, así como una gran alarma social. Se castiga a quienes a través de estos medios promuevan el suicidio, la autolesión o los trastornos alimenticios entre personas menores de edad, así como la comisión de delitos de naturaleza sexual contra estas. De la Ley de Enjuiciamiento Civil se modifican los artículos 779 y 780 para fijar un plazo máximo de 3 meses desde su iniciación en los procedimientos en los que se sustancie la oposición a las resoluciones administrativas en materia de protección de menores. Creo que hay otras leyes que también han sido modificadas. ¿Puedes indicarnos cuáles han sido? Pues sí, se ha modificado también la Ley General Penitenciaria para establecer programas específicos a fin de evitar la reincidencia, así como el seguimiento de los mismos para la concesión de permisos y la libertad condicional. Se modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial, regulando la necesidad de formación especializada en las carreras judicial y fiscal, en el cuerpo de letrados y en el resto de personal al servicio de la Administración de Justicia. Nueva redacción de la Ley de la Jurisdicción Voluntaria a los efectos de asegurar el derecho del niño, niña y adolescente a ser escuchado en los expedientes de su interés, salvaguardando su derecho de defensa a expresarse libremente y garantizando su intimidad. Por otra parte, se modifica la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, se reforma la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor, introduciéndose un nuevo artículo 14 bis para facilitar la labor de los servicios sociales en casos de urgencia, así como un sistema de garantías en los sistemas de protección a la infancia respecto de los niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad, como el caso de aquellos que llegan solos a España o privados de control parental. Se reforma también parcialmente la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, para hacer contar que la violencia de género a que se refiere dicha ley también comprende la violencia que, con el objetivo de causar perjuicio o daño a las mujeres, se ejerza sobre sus familiares o allegados menores de edad. También se modifica el artículo 4 de la Ley Orgánica Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores. Se modifica el texto refundido sobre infracciones y sanciones en el orden social, introduciendo una nueva infracción por el hecho de dar ocupación a personas con antecedentes de naturaleza sexual en actividades relacionadas con personas menores de edad, la Ley Básica Reguladora de la Autonomía del Paciente y de los Derechos y Obligaciones en materias de información y documentación clínica, que establece que los registros relativos a la atención de las personas menores de edad víctimas de violencia deben constar en la historia clínica a fin de realizar un mejor seguimiento de los casos. Asimismo, se modifica en parte la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias. Se cambia la Ley Orgánica 7/2015, por la que se modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial para actualizar la denominación de la especialidad en medicina legal y forense, permitiendo que se incorporen como funcionarios otros profesionales especializados en las distintas áreas de actuación de estas unidades,
reforzando así el carácter multidisciplinar de la asistencia que se prestará a las víctimas. Asimismo, se establece que se proceda a la creación del Consejo Estatal de Participación de la Infancia y de la Adolescencia en el plazo de 6 meses desde la aprobación de esta ley. De igual modo, el Gobierno, en el plazo de 12 meses, procederá al desarrollo normativo del procedimiento para la determinación de la edad de los menores, de modo que se garantice el cumplimiento de las obligaciones internacionales contraídas por España, así como la prevalencia del interés superior del menor, sus derechos y su dignidad. Vale, ¿cuándo tiene su entrada en vigor esta ley? Pues a los 20 días de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, esto es 25 de junio de 2021. Aunque lo previsto en los artículos 5.3, 14.2, 14.3, 18, 35 y 48.1 b y c entrará en vigor a los 6 meses de su entrada en vigor, y la disposición final 14ª a partir del 1 de enero de 2022. Real Decreto 389/2021 de 1 de junio, por el que se aprueba el Estatuto de la Agencia Española de Protección de Datos. El Reglamento General de Protección de Datos supone la revisión de las bases legales del modelo europeo de protección de datos, más allá de una mera actualización de la vigente normativa, al evolucionar hacia un modelo de responsabilidad activa, que exigirá a su vez una valoración dinámica de la actividad desarrollada por el sujeto obligado por la norma y la adopción de medidas tales como la privacidad y la realización de evaluaciones de impacto en la protección de datos o la implantación de medidas de seguridad técnicas y organizativas. El nuevo modelo de protección de datos de carácter personal tiene una incidencia notable en la organización y funciones tradicionales de la Agencia Española de Protección de Datos, puesto que el Reglamento General de Protección de Datos refuerza las competencias de las autoridades de control, que deberán contar con todas las funciones y poderes efectivos, incluidos los poderes de investigación, poderes correctivos y sancionadores, y poderes de autorización y consultivos previstos en el propio reglamento, y ha introducido los mecanismos que garantizan la necesaria coordinación y coherencia entre las diferentes autoridades de control europeas, invistiendo a las autoridades de protección de datos de una total independencia. Lo que se pretende con la aprobación del nuevo estatuto es adaptar la organización y funciones de la Agencia Española de Protección de Datos al nuevo modelo de protección de datos de carácter personal. Exacto, Juanma. Este Real Decreto atiende a la necesidad de adecuar la estructura orgánica de la Agencia Española de Protección de Datos a lo previsto en el Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, en la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre y en la Ley Orgánica 7/2021 de 26 de mayo, y es eficaz y proporcionado en el cumplimiento de este propósito, sin afectar en forma alguna a los derechos y deberes de la ciudadanía. Asimismo, contribuye a dotar de mayor seguridad jurídica la organización y funcionamiento de la agencia al adecuarlas a las nuevas competencias establecidas en dichas normas. Cumple también con el principio de transparencia y es también adecuada al principio de eficiencia, ya que, entre otras cuestiones, no impone cargas administrativas adicionales. ¿Qué más nos cuenta? El Estatuto recoge la estructura orgánica de la Agencia Española de Protección de Datos, especificando las funciones de sus diferentes órganos. Esta se articula en torno a la Presidencia, de la que dependen la Adjuntía a la Presidencia, la Subdirección General de Inspección de Datos, la Subdirección General de Promoción y Autorizaciones, la Secretaría General, la División de Relaciones Internacionales y la División de Innovación Tecnológica. Se regula el procedimiento de designación de la Presidencia y la Adjuntía, así como sus competencias y funcionamiento. Se incluye el régimen del Consejo Consultivo de la Agencia de Protección de Datos, órgano colegiado de asesoramiento de la Presidencia de la Agencia, que emitirá informe en todas las cuestiones que la someta a la Presidencia de la Agencia de Protección de Datos y podrá formular propuestas en temas relacionados con las materias de competencias de esta. El personal al servicio de la Agencia Española de Protección de Datos podrá ser funcionario o laboral si el ejercicio de las funciones implica participación directa o indirecta en el ejercicio de potestades públicas o en la salvaguarda de los intereses generales del Estado y de las administraciones públicas. En ese caso, el personal será funcionario público. La agencia elaborará y aprobará su relación de puestos de trabajo, diferenciando los puestos a desempeñar por personal funcionario y personal laboral fijo o temporal. Además, la norma instaura un sistema de evaluación para la valoración del desempeño del puesto de trabajo, de las retribuciones, incompatibilidades y deber del secreto profesional. Asimismo, el Estatuto regula el régimen económico presupuestario,
patrimonial y de contratación, detallando el régimen económico-financiero patrimonial y de contratación y el régimen presupuestario de contabilidad y control económico-financiero, así como el asesoramiento jurídico de la Agencia Española de Protección de Datos, que se encomienda a la Abogacía General del Estado, dirección del Servicio Jurídico del Estado, en virtud del correspondiente convenio. El reglamento se adecúa a los principios de buena regulación, necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia, conforme a los cuales deben actuar las administraciones públicas en el ejercicio de la iniciativa legislativa y potestad reglamentaria, según la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Por otro lado, se deroga el Real Decreto 428/1993 de 26 de marzo, por el que se aprueba el Estatuto de la Agencia de Protección de Datos, y este Real Decreto ha entrado en vigor el día siguiente de su publicación en el BOE, esto es el 3 de junio de 2021. Ley 8/2021 de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica. La presente reforma de la legislación civil y procesal pretende la adecuación de nuestro ordenamiento jurídico a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, hecha en Nueva York el 13 de diciembre de 2006, tratado internacional que en su artículo 12 proclama que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de la vida, y obliga a los Estados partes a adoptar las medidas pertinentes para proporcionar a las personas con discapacidad acceso al apoyo que puedan necesitar en el ejercicio de su capacidad jurídica. La nueva regulación se basa en el respeto a la dignidad de la persona, en la tutela de sus derechos fundamentales y en el respeto a la libre voluntad de la persona con discapacidad, quien, como regla general, será la encargada de tomar sus propias decisiones. Esta ley ha llevado a que se den múltiples reformas dentro del Código Civil, concretamente el título 11º del libro primero, así como reformas en materia procesal, modificación de la Ley de Jurisdicción Voluntaria, entre otras. María Ángeles, ¿qué nos puedes contar al respecto? Así es, Juanma. En relación al Código Civil, el título 11 se redacta de nuevo y pasa a rubricarse de las medidas de apoyo a las personas con discapacidad para el ejercicio de su capacidad jurídica. De manera que la idea que preside la nueva regulación no es la incapacitación ni la modificación de la capacidad, sino que la capacidad es inherente a la persona y no puede modificarse, y ha de darse el apoyo adecuado y proporcional a quien lo necesite. Por otro lado, la reubicación en los títulos 11 y 12 del libro primero obliga a la reordenación del tema de la minoría de edad, la mayoría de edad y la emancipación, de suerte que el título 9 del mencionado libro pasa a referirse a la tutela y la guarda de los menores, mientras que el título 10 se destina a la mayoría de edad y la emancipación. La tutela queda reservada para los menores de edad que no estén protegidos a través de la patria potestad, mientras que el complemento de capacidad requerido para los emancipados para el ejercicio de ciertos actos jurídicos será atendido por un defensor judicial. Es decir, se refuerza la figura de la guarda de hecho, que pasa a ser una institución jurídica de apoyo en lugar de una situación provisional cuando resulta suficiente y adecuada. Se prevé la obtención de autorización judicial para el caso concreto cuando el guardador deba realizar una actuación representativa sin necesidad de abrir un procedimiento general de provisión de apoyos. La reforma regula con detalle la curatela, que es la principal medida de apoyo de origen judicial para las personas con discapacidad con un carácter principalmente asistencial. También se eliminan del ámbito de la discapacidad la tutela, la patria potestad prorrogada y la patria potestad rehabilitada. Cuando el menor con discapacidad llega a la mayoría de edad, se le prestarán los apoyos necesarios igual que a cualquier adulto que los requiera. Esto supone que la tutela queda reservada a los menores de edad que no estén protegidos a través de la patria potestad y el complemento de capacidad que requieren los emancipados para el ejercicio de ciertos actos jurídicos corresponderá a un defensor judicial. Por lo tanto, se recoge esta figura del defensor judicial, en particular para aquellas situaciones en las que la figura de apoyo habitual no puede intervenir o exista conflicto de intereses entre esta y la persona con discapacidad. Las normas afectadas por esta reforma van desde algunas relativas al derecho internacional privado, la nacionalidad, ciertas reglas sobre los efectos de las crisis matrimoniales cuando hay hijos mayores de edad con discapacidad que precisen apoyo, lo cual puede tener repercusiones, por ejemplo, en la atribución de la vivienda familiar o las reglas sobre el establecimiento de la filiación cuando hay implicados progenitores o hijos con discapacidad. También experimentan modificaciones puntuales algunos preceptos relativos a las sociedades gananciales
cuando uno de los cónyuges precisare de medidas de apoyo. Particularmente afectadas van a resultar algunas reglas relativas al derecho de sucesiones y al derecho de contratos, cuestiones en las que la capacidad de ejercicio de los derechos implica la posibilidad de realizar actos jurídicos de gran trascendencia, cuya celebración, validez y eficacia debe ser tratada de conformidad con la nueva perspectiva. Asimismo, la comprensión de las personas con discapacidad como sujetos plenamente capaces en la doble dimensión de titularidad y ejercicio de sus derechos ha de repercutir también de modo ineluctable en la idea de responsabilidad, lo que ha de conllevar el correlativo cambio en el concepto de imputación subjetiva en la responsabilidad civil por hecho propio y en una nueva y más restringida concepción de la responsabilidad por hecho ajeno. Se reforman los artículos 4.5 y 234 del Código de Comercio para adaptarlos a la nueva regulación del Código Civil. En todos ellos se omite cualquier referencia a las personas con discapacidad con medidas de apoyo por considerarlas innecesarias, dado que esta cuestión se regirá por las normas generales previstas en el Código Civil. En el ámbito del registro de la propiedad se modifican los preceptos de la ley hipotecaria que se refieren a la incapacitación o los incapacitados y se suprime el libro de incapacitados para adecuar la terminología y contenidos normativos a la Convención de Nueva York y por otra parte se elimina el artículo 28 de la ley hipotecaria. ¿Y en el ámbito procesal? Se modifica la ley de enjuiciamiento civil en el sentido de que se sustituyen los tradicionales procesos de modificación de la capacidad por los dirigidos a proveer de apoyos a las personas con discapacidad. Se introducen los ajustes requeridos en el ejercicio de las acciones de determinación o impugnación de la filiación, en los procedimientos de separación y divorcio y en el procedimiento para la división de la herencia. Entre otras modificaciones, se regulan las adaptaciones y ajustes en los procedimientos en que participen personas con discapacidad en todas las fases y actuaciones procesales en las que resulte necesario, incluyendo los actos de comunicación, con independencia de si lo hacen en calidad de parte o en otra distinta. Se permitirá que la persona con discapacidad, si lo desea y a su costa, se valga de un profesional experto que, a modo de facilitador, realice tareas de adaptación y ajuste. El artículo 756 de la Ley de Enjuiciamiento Civil establece que en los supuestos en los que sea pertinente el nombramiento de curador y se haya formulado oposición en el previo expediente de jurisdicción voluntaria o cuando el expediente no haya podido resolverse, los procesos de adopción de medidas judiciales de apoyo a personas con discapacidad se regirán por lo dispuesto en dicho capítulo. En caso de inexistencia de oposición, la provisión judicial de apoyo se regirá por lo dispuesto en la legislación voluntaria. Se trata, por tanto, de una reforma ambiciosa que opta por el cauce de la jurisdicción voluntaria de manera preferente, considerando de manera esencial la participación de la propia persona, facilitando que pueda expresar sus preferencias e interviniendo activamente, y donde la autoridad judicial le interese la información precisa, ajustándose siempre a los principios de necesidad y proporcionalidad, todo ello sin perjuicio de que el procedimiento se transforme en uno contradictorio. El artículo 757 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en sus apartados 3 y 4, por un lado, permite la presentación de alegaciones por aquella persona que en la demanda aparezca propuesta como curador de la persona con discapacidad, lo que posibilita contar con más datos acerca de su disponibilidad e idoneidad para asumir tal encomienda. Por otro, se admite la intervención a su costa en el proceso de cualquiera de los legitimados que no sea promotor del procedimiento o de cualquier sujeto con interés legítimo, evitando así que se generen situaciones de desigualdad entre los familiares de la persona con discapacidad, como sucedía con anterioridad, donde unos podían actuar con plenitud en el proceso dada su condición de parte y otros en cambio solo podían ser oídos en la fase de prueba. Las siguientes modificaciones se contienen en el artículo 758 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y se refieren al momento de admisión de la demanda y a la personación del demandado. En primer lugar, se establece que una vez admitida la demanda, se debe obtener de los registros públicos la información existente sobre las medidas de apoyo adoptadas para respetar la voluntad de la persona con discapacidad. Y en segundo lugar, se prescribe el nombramiento de un defensor judicial cuando la persona interesada, esto es, la persona con discapacidad, no comparezca en el plazo concedido para contestar a la demanda, con su propia defensa y representación. Con ello se consigue que siempre exista alguien que defienda en el proceso los intereses de la persona con discapacidad. La regulación de las pruebas que preceptivamente deben practicarse en este tipo de procesos se reordena en el nuevo texto y además se introduce en el artículo 759.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil la posibilidad de que puedan no llevarse a cabo las audiencias preceptivas cuando la demanda la presente la propia persona interesada y aquellas puedan invadir su privacidad al dar a conocer a su familia datos íntimos que ella prefiera mantener reservados.
El proceso debe alejarse del esquema tradicional para pasar a orientarse hacia un sistema de colaboración interprofesional con profesionales especializados de los ámbitos social, sanitario y otros que puedan aconsejar las medidas de apoyo que resulten idóneas en cada caso. Tengo entendido que en relación a la modificación de la Ley de Jurisdicción Voluntaria se pretende establecer un ajuste entre esta y la legislación civil. ¿Es eso correcto? Pues sí, sobre todo en lo que respecta al nombramiento del defensor judicial de menores o personas con discapacidad. Se incorpora un nuevo capítulo relativo al expediente de provisión de medidas judiciales de apoyo a personas con discapacidad para los supuestos en los que sea pertinente la previsión de alguna medida judicial de apoyo de carácter estable y no exista oposición. El Ministerio Fiscal podrá promover este expediente, pero también la propia persona interesada, su cónyuge no separado de hecho o legalmente, o quien se encuentre en una situación de hecho asimilable, sus descendientes, ascendientes o hermanos. En relación al expediente para nombramiento de tutor o curador, en caso de menor o persona con discapacidad, se modifica el procedimiento para la rendición de cuentas. La comparecencia ante el juez solo será necesaria cuando algún interesado así lo solicite, y se permite que el tribunal ordene de oficio una prueba pericial contable o de auditoría, aun cuando nadie haya solicitado la comparecencia, si en el informe se describieran operaciones complejas o que requirieran de justificación técnica. Se modifica también los expedientes de autorización o aprobación judicial de actos de enajenación o gravamen de bienes pertenecientes a menores o personas con discapacidad, en la que la intervención de abogado y procurador ya no será preceptiva, en todos los casos en los que la cuantía supere los 6.000 euros, sino solo cuando así resulte necesario por razones de complejidad de la operación o por la existencia de intereses contrapuestos. Cabe destacar la reforma de la ley del notariado que se adapta al nuevo sistema que aprueba esta ley. Asimismo, también se modifica la Ley 41/2003 de 18 de noviembre de protección patrimonial de las personas con discapacidad. También el registro civil se modifica al constituir una parte fundamental del sistema. Las medidas de apoyo accederán al registro como datos sometidos al régimen de publicidad restringida por razones de respeto a los derechos fundamentales de la persona con discapacidad, su intimidad y la protección de sus datos personales. El Código Penal se modifica en materia de responsabilidad civil derivada del ilícito penal cuando dicha responsabilidad recae sobre persona distinta del autor de hecho delictivo para adaptarla a la nueva regulación. Con la nueva ley se deroga toda la regulación de la prodigalidad contenida en cualquier norma del ordenamiento jurídico. Y además quedan derogados expresamente los artículos 299 bis y 301 a 324 del Código Civil, ¿verdad? Sí, así es. ¿Cuándo entra en vigor esta ley? Se publicó en el BOE el pasado día 3 de junio, pero se fija un plazo de 3 meses para la entrada en vigor de la norma, atendiendo a la necesidad de que se tome conocimiento de la nueva legislación con tiempo suficiente para que puedan afrontarse los cambios introducidos, por lo que entrará en vigor el 3 de septiembre de 2021. Como veis, son varias las modificaciones llevadas a cabo por el legislador que se han introducido con esta ley, por lo que os recomendamos una atenta lectura de dichos preceptos. En la nota del programa, como siempre, os dejamos un enlace al texto para que podáis ver con mayor detenimiento todas las modificaciones y conocer la norma con más profundidad. ¿Tenemos algo más, María Ángeles? Por mi parte, eso es todo de momento, así que Juanma, nos vemos nuevamente a finales de mes. Como siempre, un placer estar por aquí. Pues nos despedimos ya por hoy, no sin antes recordarte que de nuestra página web, cafejurídico.es, puedes acceder a todos los episodios que hemos emitido hasta la fecha, escucharlos por series temáticas y por supuesto enviarnos tus dudas legales, pedir que tratemos un asunto concreto o mandarnos tu opinión. Recuerda que también puedes seguirnos y escucharnos en las principales plataformas del sector. Ya sabes, iTunes, iVoox, Spotify, Spreaker, Google Podcast, Deezer, Amazon Music, YouTube y así hasta más de 35. Nos escuches desde donde nos escuches, suscríbete. Durante el verano emitimos programa los miércoles a las 4:30 de la tarde. Como siempre, muchas gracias por tu tiempo. No te olvides que tenemos una nueva cita la próxima semana donde, un día más, acompañados de un café, nos acercaremos de una forma amena y distendida a las novedades y cuestiones del sector jurídico. Entre tanto, cuídate mucho y adiós.